Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Feliz Navidad. En nombre de mi familia, quiero desearles a todos una feliz Navidad, que la paz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que simbólicamente nació en un día como hoy, reine en los corazones y en las casas de todos nuestros miembros, familiares y amigos, que durante todo este tiempo se han mantenido fieles al Señor, fieles a su doctrina, fieles a su enseñanza y a todo lo que hemos recibido de parte de Él. Así que en este día muy especial quiero extenderles bendiciones a todos nuestros miembros, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que tienen la oportunidad de, mediante la tecnología, ver estos mensajes que estamos enviando. Mi familia y yo queremos desearles una feliz Navidad. Y por eso el viernes de enseñanza de hoy obviamente tiene que ver con ese acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A través de muchos años hemos hablado de distintos aspectos que tuvieron que ver con el nacimiento de Jesucristo. Hemos enseñado aquí que los magos no estuvieron en el pesebre. Hemos enseñado aquí quienes sí estuvieron en el pesebre. Hemos enseñado diversas cosas importantísimas que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy quiero enseñarles un aspecto que se lee en la Biblia, pero que tal vez no se le ha prestado la atención a estos personajes que formaron parte importantísima del nacimiento de Jesús. Son personajes antagónicos, personajes que procuraron con todas sus energías impedir el nacimiento de Jesús, pero precisamente la acción desplegada por estos personajes fueron las que marcaron la profecía y la diferencia, y fueron los que coadyuvaron para que finalmente se cumpliera todo lo que había sido escrito por los profetas más de 700 años antes de su nacimiento. Y eso es lo que me encanta de la Biblia, que a pesar de todas las cosas que pueden estar en contra tuya o en contra mía, todo está en manos de Dios. Él tiene control de todas las cosas, y por mucho, por más que puedas tener enemigos que levanten contra ti, ten confianza en nuestro Señor, porque Él tiene poder y tiene el control de absolutamente todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Y por eso este personaje es tan importante, muy poco comentado cuando se habla de Jesús, pero veremos en esta enseñanza que jugaron un papel tan importante. Es más, sin ellos no se hubiese podido dar todas las cosas que estaban escritas. Y por eso quiero dedicar este viernes de enseñanza a este personaje, ¿no? Un personaje que muchos lo consideran hasta inmortal en algunos momentos, porque este personaje, Herodes, vamos a hablar de Herodes. Vemos en la Biblia que Herodes aparece tratando de engañar a los sabios. Vemos que Herodes participa en el decreto que ordenó la muerte de todos los niños. Vemos que Herodes aparece participando en la persecución y en la muerte de Juan el Bautista. Vemos que un Herodes aparece en el juicio y condena y crucifixión de Jesús. Vemos que un Herodes aparece encarcelando a Pedro y a Jacobo, un Herodes que mata a Jacobo. Incluso vemos a un Herodes discutiendo con el apóstol Pablo. Y uno dirá, bueno, ¿por qué tantos Herodes en la Biblia? Y tal vez muchos que tal vez no han escudriñado la palabra piensan que es el mismo Herodes. No. No es en sí una persona, es una dinastía de estos Herodes que por varias generaciones estuvieron involucrados
en muchas partes de la historia de la Biblia, y por lo cual, a pesar de ser personajes poco estudiados en la Biblia, veremos que sí jugaron un papel fundamental y trascendental en lo que tiene que ver con las profecías que se habían escrito sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Y hablando de profecía, observo también que en cuanto al nacimiento de Jesús había un dilema, había una discusión en cuanto a los aspectos proféticos que hablaban sobre de dónde o de qué lugar debía venir el Mesías. Vemos que se hablaba, hay una profecía, la profecía de Miqueas, que está en Miqueas 5:2, que decía que el Mesías tendría que venir de Belén. Pero también existía otra profecía, la profecía del profeta Oseas. La profecía de Oseas decía que está en Oseas 11:1, decía que el Mesías vendría de Egipto. Decía la Biblia que de Egipto hice venir a mi hijo. Y entonces los que se inclinaban por esta tendencia eran de los que decían que no, que el profeta tenía que venir de Egipto, como fue profetizado por el profeta. Pero también había otro conjunto de profetas que decían que el Mesías tenía que ser nazareno, o sea, que tenía que ser de Nazaret. Entonces existían estas tres discusiones. Unos decían que era de Belén, otros decían que el Mesías tenía que venir de Egipto, y otros decían que no, que era de Nazaret, que tenía que ser nazareno, porque así estaba escrito que el Salvador del mundo vendría de Nazaret. Y entonces vamos a ver cómo la Biblia aclara de manera excelente estas discusiones que se daban en cuanto a la procedencia del Mesías. Vamos a ver cómo la Biblia, es más, los que decían que el Mesías venía de Nazaret, la Biblia habla en Juan 1:46, cuando Natanael, cuando vio a Jesús, que decían que era de Nazaret, él dijo, pero ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Dando a entender que nacer en Nazaret desacreditaba a las personas. Los que nacían en Nazaret eran personas menospreciadas por el lugar, eran menospreciadas por esto de los judíos. Y por eso se decía que ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Bueno, todas estas profecías y discusiones que se daban entre los judíos en cuanto de dónde debía venir el Mesías, mire que había de tres lugares. Ellos tenían una discusión, pero vamos a ver con la Biblia cómo la Biblia aclara eso, cómo la Biblia sabiamente nos ilustra sobre estas discusiones que habían en cuanto de dónde debía venir el Mesías, cómo de manera excelente es aclarado en la Biblia. Busque, por ejemplo, vaya en sus Biblias en el libro de Mateo. Vaya a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, vamos a leer del 1 al 6. Mateo 2, del 1 al 6. Estos son textos conocidos por todos, pero lo que quiero enseñarles es el aspecto en cuanto al personaje en que quiero que nos concentremos en el día de hoy. Ya llegó a Mateo 2. Vamos a leer del 1 al 6, que dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Ok, de esta lectura conocida por todos, lo que quiero resaltar es el primer aspecto, que creo que no cabe duda alguna, no hay discusión alguna, porque en el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Es decir, que aquí se cumple la profecía del profeta Miqueas cuando dijo dónde iba a nacer el Mesías. Vamos a buscarlo. Leímos una porción aquí, pero vamos a buscarlo. Busque a Miqueas. Miqueas. Miqueas 5, versículo 2, que dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, lo que el profeta Miqueas profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús se cumple, ¿no? Porque como bien leímos en Mateo 2, en Belén de Judá nació el Mesías. Jesús nació en Belén. Así que la primera profecía, la de Miqueas, es cierta, ¿no? Pero aquí lo que también quiero resaltar es lo que señala en cuanto al personaje o los personajes a los cuales vamos a referirnos en el día de hoy. Porque dice, en los días del rey Herodes. En los días del rey Herodes. Es decir, que la Biblia nos está enseñando que el nacimiento de Jesús se dio cuando el primer rey Herodes, llamado por todos Herodes el Grande, era el que gobernaba en Judea en la época del nacimiento de Jesús. Hablemos un poco sobre este primer Herodes, que le llamaron Herodes el Grande. Él no era un judío, digamos, de abolengo, no era un judío propiamente tal. La Biblia y libros nos enseñan que este Herodes nació en una de las provincias alejadas del pueblo judío. Él nació en aquellas provincias que pertenecían a Esaú. ¿Se acuerdan el hermano de Jacob? Bueno, él nació en una de esas provincias apartadas que fueron obligadas a adoptar la fe judía. Entonces él nació allá, en una de esas provincias. Por lo tanto, él no era propiamente un judío, pero nació en aquellas provincias apartadas, nació de la tribu de Esaú, y por lo tanto era hermano de Jacob, de las 12 tribus de Israel, y ellos fueron obligados a adoptar la fe judía. Por lo tanto, sí se le consideraba judío, aunque no era, ¿sabes?, del pedigrí de que tenían los judíos propiamente tal. Pero la Biblia enseña que este Herodes el Grande se casa con una princesa asmonea, ¿no? Esta sí tenía linaje, entonces ellos se casan. Él se casa con esta judía que sí pertenecía al linaje de Israel. Eso le sirvió a él para que él se presentara ante la autoridad romana para solicitar que le pusiesen por rey en Judá. Eso fue antes de que ocupara el rey el trono en Judea. Entonces los romanos, recuerden que los romanos eran los que dominaban a Israel en la época, designan a Herodes el Grande como rey en Judea. Así fue que llegó a gobernar en Judea este judío, no tan judío por los que sí pertenecían al linaje de Israel. Sin embargo, como Roma era el que mandaba, Roma lo pone como rey en Judea. Este Herodes el Grande, lo único que tenía de bueno es que fue un excelente constructor. Hizo muchas edificaciones muy buenas, entre ellas la remodelación del templo de Israel, lo dejó de manera majestuosa y edificó muchas cosas que fueron de beneficio al pueblo de Israel. Pero era perverso,
era cruel, era ruin. Quiero leerles algunas de las perversidades, cosas terribles que hizo este Herodes, llamado Herodes el Grande. Primero, cuando lo designan como rey en Judea, obviamente la gente no estaba de acuerdo con su designación, y como él llegó a entender que no era popular y que nadie lo quería, mandó a matar a los 45 líderes del Sanedrín. Los mandó a matar a todos, porque ninguno estaba de acuerdo con su designación, y como eso llegó a conocimiento de él, a todos los mandó matar. Este Herodes el Grande fue el que decretó y ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años. Cuando los magos cuando los magos llegaron a decir que venían a adorar a un rey que había nacido y que eso lo ofendió a él, y como los magos no volvieron con el informe que él les había pedido sobre el lugar donde había de nacer y se fueron por otro lado, mandó a matar a todos. Usted conoce la historia. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Eso también fue ordenado por este Herodes el Grande. Mató a su esposa. Su esposa se llamaba Mariana. Mató a su esposa y a los 2 hijos que tuvo con ella. Mató al hijo que tuvo con otra mujer llamada Antípater. Lo mató también. Mató a su suegra y a su cuñado para evitar que no hubiese descendencia que lo pudiera apartar desde el trono de su poderío. Mató al sumo sacerdote de la época, lo mató también, porque nadie estaba de acuerdo con él. Era ruin, era perverso. Si mataba a su familia, imagínate los que se oponían a él, los mandaba a matar. También ocurrió algo curioso con este Herodes el Grande. Se difundió un rumor, que era falso, que él había muerto, ¿no? En todo Israel se corrió un rumor de que Herodes el Grande había muerto. ¿Y qué sucedió? Todo el pueblo salió a festejar su muerte. Todo el pueblo salió contento a disfrutar y a celebrar la supuesta muerte de Herodes el Grande. Me imagino la gente salió, se murió este desgraciado por fin, y la gente salió a celebrar y a brincar, ¿no? Pero era mentira, y eso decepcionó tanto al rey, que llamó a su hermana y le dijo: convoca a los 42 principales líderes que salieron a celebrar su muerte, llévalos al Coliseo. Y ella los convoca, los lleva al Coliseo y los mató a los 42. Él estaba decepcionado porque él pensó que la gente finalmente lo quería por todas las edificaciones que había hecho, por todas las edificaciones grandes y valiosas que había hecho para el pueblo. Él pensó que tenía algún grado de aprecio, y cuando la gente, y se dio cuenta que cuando corrió el rumor de que había muerto, la gente salió a brincar y a celebrar, contento por la muerte de este hombre tan perverso. Y él mandó a matar a toda la gente. Mire lo que dice Mateo 2. Vuelva por favor a Mateo 2, versículos del 13 al 15. Mire lo que dice los versículos del 13 al 15 de Mateo 2. Después que partieron ellos, hablando de José y María, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mire lo que dice aquí. Y aquí se está cumpliendo la profecía de aquellos que decían que el Mesías vendría de Egipto. En la parte final del versículo 15 dice: y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Este es el profeta Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
Ya vemos entonces que la segunda profecía, la que decía que el Mesías vendría de Egipto, también se cumple, como señala aquí. Ahora, ¿por qué José y María tuvieron que huir a Egipto? Porque este Herodes el Grande, había dictado un decreto toda vez que los magos no le rindieron informe y luego que fueron a adorar al rey Jesús, ellos se fueron por otro lugar y no volvieron al rey para dar el informe sobre el lugar donde había nacido Jesús. Él entonces, molesto por la situación, firma este decreto. Y a consecuencia de eso, entonces, la Biblia dice que un ángel se le aparece en sueños a José y le dice, bueno, huye con tu mujer a Egipto y permanece allá hasta que los que procuran la muerte del niño mueran. Y así sucede. Pero ¿por qué se dio el éxodo de José y María a Egipto? ¿Por culpa de quién? De este Herodes. De este Herodes. Y al volver de Egipto, es que entonces, como dice aquí el profeta, que volviendo de Egipto, luego de la muerte de Herodes, se da el cumplimiento de la profecía de Oseas, que está en Oseas 11:1, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso, mi hermano, la Biblia es exquisita, porque la Biblia no hay contradicción, en la Biblia no hay nada que no esté alineado de manera perfecta. Recuerden que la Biblia fue inspirada por Dios. Le escribieron hombres, pero totalmente inspirada. Y el domingo hablaremos en otro aspecto sobre el nacimiento de Jesús, cómo Dios fue tan perfecto al momento de la escritura que Él nos dejó, para que nosotros tengamos memoria de todas estas cosas que ocurrieron. Ahora, pero una de las cosas que muestra lo malintencionado que era este rey Herodes, que muestra lo perverso que era, él sabía que la gente no lo quería y no gustaba de él. Entonces, ¿saben cómo él dejó al pueblo esa gala de perversidad que había en él? ¿Sabe cómo lo dejó asentado aún después de su muerte? Que puso a su peor hijo, lo puso al frente del lugar para que siguiera reinando en lugar de él. Y lo hizo pensando, para cuando yo muera, esta gente que no gustó de mí, le voy a poner a mi hijo más perverso para que reine después de mí, para que cuando yo no esté y vean las cosas que mi hijo hará, ellos me extrañen, porque voy a ponerles a alguien peor que yo. Y pone a su hijo, pone al hijo suyo, Arquelao, recuerden ese nombre, Herodes Arquelao, para que él reinase en Judea después de la muerte de él. Entonces, este Herodes Arquelao, que sucede al padre, luego que Herodes el Grande muere, era perverso también. La Biblia dice, entre las cosas que él hizo, cuando él llega al poder, él trata como de limar asperezas con el pueblo judío, y él quería como que el pueblo perdonara todas las cosas que su padre había hecho, como que fuera una especie de borrón y cuenta nueva. Pero el pueblo no comió del cuento, y si no estuvieron de acuerdo con el papá, mucho menos con el hijo. Nadie estuvo de acuerdo con que él, una gente que ni siquiera eran de la misma línea de Israel, fueran los que gobernaran en Judea, donde estaba Jerusalén. Y como tampoco gozó de la popularidad que esperaba, miren lo que hizo. Mandó a matar a 2 maestros rabinos y a 40 estudiantes que estaban estudiando la Torá. Los mandó a matar a todos, a los 2 maestros y a 40 estudiantes que estaban estudiando, los mató. Otra cosa que hizo, mandó a matar a 3,000 fariseos. Los mandó a matar en el templo, porque no gustaban de él. Y como él sabía que no tenía la popularidad, fue peor que su padre. En el templo mandó a matar a 3,000 fariseos. Los mandó a matar. Este Arquelao no duró mucho. Él duró, si acaso, un par de años en el poder, porque
los mismos romanos tuvieron que quitarlo, porque el tipo estaba loco. Él mandaba a matar a diestra y siniestra a todo el mundo. Y a los romanos, recuerden que los romanos eran los que mandaban, al mismo pueblo romano no le convenía esa masacre que él tenía, peor que su papá, matando gente. Así que ellos quitan a este Arquelao, ¿no? Quitan a Arquelao del poder. Y aquí vemos cómo Satanás utilizó sus mejores fichas a Herodes y a su descendencia, con toda la intención de evitar a toda costa el nacimiento de Jesús y que su evangelización tuviera el éxito que tuvo. Ellos desde Herodes el Grande, sus hijos, como vamos a ver, ellos trataron por todos los medios de evitar el cumplimiento de la profecía de Dios en cuanto al nacimiento de Jesús y toda la obra de evangelización que vino a hacer entre nosotros. Estos Herodes fueron piedra de tropiezo, pero yo no diría tanto piedra de tropiezo. Ellos sí trataron de evitar a toda costa todas las cosas, pero fueron ellos precisamente los que cumplieron el papel que Dios tenía establecido para que se cumplieran las profecías que, repito, 700 años antes se habían escrito sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que este Arquelao tuvo poco tiempo. Lo quitaron porque este tipo estaba medio loco y los mismos romanos le decían: acá, quítame a este hombre. Y ellos entonces ponen a un procurador romano. Entonces ahí es donde ponen a Poncio Pilato. Quitan a este Arquelao y ponen a Poncio Pilato. Pero veamos lo que dice Mateo 2. Mateo 2, del 19 al 23. Mire lo que dice Mateo 2, 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, este Arquelao del que estamos hablando ahora, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, de su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí se cumple la tercera profecía que decían que los profetas establecían pues que era de ser llamado Nazareno. Aquí está la profecía. Los profetas decían que tenía que ser nazareno. Pero ¿por qué eso ocurrió? Porque cuando venía José y María de Egipto, supuestamente para Judea, se enteró que Arquelao, loco igual que el padre, asesino igual que el padre, estaba reinando, fue dirigido en sueños y se fue entonces a Galilea. ¿Por qué se tuvo que ir a Galilea para que se cumpliese la profecía? Producto de que Arquelao, uno de los Herodes, ¿no?, estaba reinando y por temor se desvió a Galilea. Y ese desvío, producto de que Arquelao, otro Herodes que estaba gobernando, cumple esta otra profecía que decía que el Mesías tendría que ser llamado Nazareno. Ven cómo los actores negativos en cuanto al nacimiento de Jesús sirvieron o fueron protagonistas para que se cumpliesen las profecías. Y por eso te digo, amado hermano, estamos en un tiempo en donde estamos en una época de pandemia, en donde muchas cosas han salido de manera negativa para muchos. Han perdido negocios, otros han perdido trabajos, y pareciera como que la pandemia ha traído consecuencias negativas a nuestra vista. Mi hermano, Dios tiene control de todas las cosas, ¿no? Y cuando estudiamos lo que vivió Jesús, nos damos cuenta que esas cosas negativas que se nos puedan presentar
posteriormente se convertirán en victorias y en cosas grandes que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Este tiempo de aflicción y de crisis que estamos viviendo está controlado por Dios y solamente son pruebas por las que tenemos que pasar, porque lo que nos espera después de esta tormenta, después de esta crisis, después de este momento duro, al igual que Jesús, que desde niño y antes de nacer se la pasó huyendo de un lugar a otro, adoptando otra costumbre, otro idioma, y cuando venía de vuelta muy pequeño tuvo que desviarse a otro lugar. Cuando venía todavía embarazada se tuvo que desviar a otro lugar. Todas las cosas que vivió Jesús antes de nacer y después de nacer, no es otra cosa que Dios poniéndonos en aflicción para luego ponernos en victoria. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. ¿Cuántos ahora estudiando esto nos damos cuenta que a veces las crisis no es más que el preludio de cosas grandes que nos van a venir? ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y por eso aquí se cumplen entonces las tres profecías. La que decía que Belén, que de Belén nacería el Mesías, tal como dijo el profeta Miqueas en Miqueas 5:2. También se cumplió la profecía que decía que el Mesías, que de Egipto llamé a mi hijo, lo cual dijo Oseas en Oseas 11:1. Y también se cumplió la profecía de los profetas que decían que era de ser llamado Nazareno. Todas estas profecías, estas tres profecías, se cumplen gracias a quién? Gracias a estos personajes, a estos Herodes, ¿no? Que desde Herodes el Grande y sus hijos, vamos a seguir hablando de Herodes porque no termina ahí. Estos Herodes, cuando estuvieron en el poder, fueron los protagonistas para que se cumpliera una profecía escrita 700 años antes sobre el nacimiento de Jesús, que usted y yo amamos y a quien servimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, sigamos. La Biblia señala que Herodes el Grande puso a otro de sus hijos, otro llamado Filipo, en una parte norte de Judea, en el sector norte de Judea. Herodes el Grande pone a otro de sus hijos, llamado Filipo, a reinar. Por eso esa sección era llamada la tierra de Filipo, ¿no? Así lo llamaban, la región de Filipo. Este Filipo no aparece mucho, no se le nombra mucho en las escrituras, pero fue nombrado por una situación especial que se dio. Este Filipo, ¿no?, estaba casado con Herodías. Su mujer se había divorciado de su esposa, llamada Herodías. Él se divorcia, pero la Biblia dice que Arquelao, pero la Biblia dice que Herodes Antipas, que era otro de los hijos que cuando quitan a Arquelao, ponen entonces a Herodes Antipas, que fue el que vino posteriormente a reinar. Este Herodes Antipas toma por mujer a Herodías, la que era esposa de su hermano, y la hace su mujer, ¿no? Este Herodes Antipas era el que estaba gobernando en los tiempos en que Jesús ya era adulto, en el mismo tiempo en que estaba también profetizando Juan el Bautista. Y una de las cosas que Juan el Bautista pregonaba, además del arrepentimiento de las personas, Juan el Bautista le daba duro a este Herodes Antipas, sacándole en cara que estaba incumpliendo la ley al haber tomado por mujer a la ex esposa de su hermano. Y una de las cosas que molestaba mucho, usted conoce la historia, molestaba mucho a Herodías, era que cada vez que Juan el Bautista la tenía cerca, o tenía a su marido cerca, Herodes Antipas, le tiraba o le reprochaba esa ilegal, porque era ilegal que
se tomara a la esposa de la que era su hermano, que se había divorciado. Eso era ilegal en los tiempos de los judíos, es una ley judía. Sin embargo, pasó por encima de eso el rey Antipas y toma por esposa a la exmujer de su hermano, ¿no? De Filipo. Y eso molestó mucho a Herodías, y usted conoce la historia. Herodías se fragua con Salomé, su hija, y usted conoce la historia del baile que le realizó a Herodes Antipas. Herodes Antipas le pide le dice que pídeme lo que tú quieras, y entonces a través de la asesoría de su madre Herodías piden la cabeza de Juan el Bautista, y así fue como Herodes Antipas ordena la muerte de Juan el Bautista, y le ponen, como usted conoce la historia, la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Esa época era la época en que Jesús ya estaba adulto. Recuerden que fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús. Después de eso ocurrió lo que estamos hablando, y Salomé baila, confabula con su mamá, y ordenan pues la muerte de Juan el Bautista. Luego de eso quitan y ponen como gobernador o como procurador en Judea a Poncio Pilato. Entonces, cuando llega Pilato a gobernar en Judea, tanto Herodes Antipas como Filipo, los dos hermanos, no tenían una buena relación con Pilato, porque Pilato fue el que pusieron por su hermano Arquelao, y eso no les cayó bien a Antipas ni a Filipo. Así que ellos no tenían una buena relación, porque ellos consideraban que donde estaba gobernando Pilato también le pertenecía a la familia, le pertenecía a la descendencia de los Herodes, ¿no? Pero como quitaron a Arquelao, quitan a Arquelao y ponen a Pilato, ¿no? No gustaban uno del otro. Tanto Herodes Antipas como Filipo, otro de los hijos, no gustaban de Pilato, ¿no? En ese tiempo, como usted conoce la historia, pero cuando Jesús es capturado finalmente, usted conoce la historia, a Jesús lo capturan, lo apresan, lo llevan a donde Pilato, y Pilato, en ese proceso de enjuiciamiento de Jesús ante Pilato, Pilato escucha que Jesús es de Galilea y dice, ¿cómo? Como era de Galilea, y como en Galilea reinaba o gobernaba Herodes Antipas, ¿qué hace Pilato? Lo manda para donde Herodes Antipas, porque por motivo de territorialidad le correspondía a Herodes Antipas resolver cualquier situación que se diera en esa región. Así que se lo mandan allá. Usted conoce la historia. Jesús fue mandado delante de Herodes, y Herodes, luego de burlarse de él, ustedes saben lo que Herodes Antipas hizo con Jesús. Le puso ropas finas, le puso una corona para que se burlaran de él, y luego de golpearlo, maltratarlo y humillarlo, se lo devuelven a Pilato, para que Pilato sea pues el quien tenga que tomar la decisión. Y entonces en esa ida y vuelta en que tenían a Jesús sobre quién se iba a encargar finalmente de enjuiciarlo, se hacen amigos Pilato con Antipas, con Herodes Antipas, porque ellos no se llevaban bien, recuerden, pero a raíz de esta situación sobre quién iba a enjuiciar a Jesús, ellos finalmente logran una amistad, comienzan a llevarse bien. Entonces, bien, estamos frente a una dinastía de Herodes. Hubo un Herodes en el tiempo del nacimiento de Jesús, y también hubo otro Herodes en la crucifixión y muerte de Jesús, que era Herodes Antipas, el que estaba al frente en la época, ¿no? Ahora, también hubo un sobrino de ellos, que también gobernó y logró unir algunas provincias que le pertenecían a la dinastía de los Herodes. Este era llamado Herodes Agripa. Este es otro Herodes. Herodes Agripa
¿no? Que fue el que más adelante entró en una discusión con el apóstol Pablo. Como vemos, esta es una familia en donde tanto Herodes el Grande como sus hijos tuvieron un tiempo en que gobernaban esa parte de Israel, o varias secciones de Israel, especialmente en Judea. Eran los que gobernaban, los que reinaban. Y murió Herodes el Grande y sus hijos siguieron con esa estela de crímenes, de asesinatos, de injusticias y de maltrato al pueblo de Israel. El asunto es que ninguno de ellos gozó del agrado del pueblo de Israel. Ninguno de estos Herodes que se menciona tanto en la Biblia y que fueron, digo yo, protagonistas importantes, a pesar de que ellos buscaban la muerte de Jesús y de hacerle la vida imposible en toda su trayectoria, fueron estos los que a la postre fueron el instrumento usado por Dios para que se diera el cumplimiento de todas las profecías que muchos años antes habían sido escritas por los profetas, ¿no? Y por eso es que una de las cosas que la Biblia nos enseña y que está en Lucas 4:8 fue cuando Jesús le dijo a Satanás, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y por eso yo te digo, mi hermano, lo que puede parecer negativo delante de ti el día de hoy, con esta crisis pandémica que existe a nivel mundial y que tal vez a tu vista puede parecer como que el enemigo está tomando control del mundo, mi hermano, la Biblia me enseña que nada escapa del control de Dios. Absolutamente nada. ¿Tú crees que esta pandemia se le salió de las manos a Dios? No, Dios tiene control de todas las cosas. Y esta pandemia, al igual que el tiempo de Jesús, no es más que Dios usando al enemigo para bendecirte el día de mañana. Porque de algo podemos estar seguros. Esta pandemia, quiero decir un término, esta pandemia debe haber sido motivo para cambiar la mentalidad de mucha gente, para que mucha gente tuviese esa reingeniería interna, ¿no? Para que se reinventase mucha gente y comenzara tal vez a soltar esa vida pasiva que tal vez tenían para hacerse más activos y productivos. Esta pandemia debe ser motivo para que mucha gente adopte una mejor mentalidad frente a la vida. Y tal vez esta pandemia Dios la permitió buscando eso. No solamente despertar la importancia del pueblo de buscarle a Él y de mirar hacia Dios como el único que puede cambiar o revertir cualquier situación, sino que también esta pandemia Dios la permitió para que también a ti y a mí nos sirva, para que tal vez despertemos de un letargo, de cierta pasividad que tenían muchos, para que comencemos a activarnos, cambiar ciertos hábitos, incluso de amistades que no servían para nada. Esta pandemia debe ser de enseñanza en muchos aspectos, al igual que fue para José y María, ¿no? En los tiempos en que tuvieron que huir, proteger al niño de tantas crisis que ellos tuvieron antes y después del nacimiento de Jesús, también nos sirva a nosotros para que entendamos primero que Dios es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por muy mal que las cosas pueden parecer delante de ti, el diablo le sirve a Dios. Entendamos eso. Satanás sirve a Dios porque Él lo dijo en su palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Busque, eso está en Lucas 4:8. Le dijo Jesús a Satanás en la tercera, cuando fue tentada la tercera vez. Eso fue la respuesta que le dio Jesús a Satanás. Y es la misma que Dios nos enseña. No te preocupes por las cosas que tal vez a tu vista parecen negativas. Dios las utiliza para cambiarlas o revertirlas de manera positiva para ti. ¿Cuántos creen eso y dicen amén, aleluya?
Y por eso esta historia de estos Herodes, estos falsos reyes, que desde su padre, Herodes el Grande, buscó a toda costa, realizó todas las acciones pertinentes, tratando de evitar el nacimiento de Jesús, lo cual no logró. La Biblia nos enseña que 700 años antes Dios sabía que esto iba a pasar. Y precisamente fueron ellos, estos Herodes, desde Herodes el Grande, Herodes Antipas, Arquelao, Filipo, Agripa, todos estos Herodes que la Biblia menciona, fueron instrumentos utilizados por Dios precisamente para que se cumpliese las profecías que muchos años antes ya habían sido escritas y de la cual ellos eran parte importante para el cumplimiento de la misma. Así que, amado hermano, hoy cumplimos simbólicamente, porque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. La historia muestra que Jesús tuvo que haber nacido, si lo ponemos para este tiempo, tuvo que haber nacido como en más o menos septiembre, porque recuerden que era un tiempo en donde estaba en el invierno, estaba nevando, era un tiempo en donde por las circunstancias de la época, obviamente no nació en diciembre, eso ya lo sabemos, ¿no? Y otra cosa importante para terminar, todos hemos podido ver en las noticias, cuando llega la época de diciembre, la época de la Navidad, todo el comercio se centra en compras, en la compra de pavos, jamones, arbolitos, nacimientos, en comprar ropa nueva, en pintar casa, en arreglar tu casa, y todo eso, nada de eso es malo. Pero ¿usted ha escuchado alguna propaganda en donde se haya resaltado el nacimiento de Jesús, que es la conmemoración en la cual debemos estar centrados, en la cual deberíamos estar centrados todos, desde el comercio hasta nosotros, todas las personas? ¿Usted ha escuchado algún comercial en donde digan gracias a Jesús por haber nacido, por haber venido entre nosotros a hacerte hombre? No hay ninguna. Incluso muchos han cambiado el nombre de Feliz Navidad por Felices Fiestas, para no herir a personas que, como no creen en Dios, no quiere que se mencione el término Navidad, y han cambiado el término por Felices Fiestas. Mi hermano, esta actividad que estamos celebrando es el nacimiento de alguien que cambió la historia de la humanidad. En consecuencia, todos los comercios, todas las personas deberían resaltar el nacimiento de Jesús como el acontecimiento importante y del cual todos debemos estar contentos y agradecidos. Sin embargo, no vemos eso hoy. Vemos como todavía hoy hay Herodes en donde buscan opacar lo que aconteció. Todavía hoy vivo, el mundo está lleno de Herodes, personas que quieren opacar el centro del acontecimiento para enfocarnos en otros aspectos colaterales y secundarios que no sirven para nada. Y no estoy diciendo que tú no puedas limpiar, que tú no puedas pintar tu casa, decorarla, poner 15,000 foquitos y 5 arbolitos, 15 nacimientos. Tú puedes hacer con tu casa lo que tú quieras. Pero mi hermano, aquí el centro del acontecimiento que debemos estar celebrando todos el día de hoy es el nacimiento del que cambió la historia de la humanidad. Es el acontecimiento del nacimiento de ese niño hey, mi hermano, tus hijos y los míos nacen en condiciones normales. No nacen perseguidos como vivió José y María, huyendo antes y después del nacimiento. No tuvieron una vida fácil. Bueno, ese es el acontecimiento que debe ser resaltado hoy día. Pero ¿qué vemos hoy? Vemos cómo los comercios animan a la gente a salir a comprar para hacer dinero. Vaya a ver los moles cómo están. Los moles llenos de gente comprando ropa. Y créame, no me malinterprete. Comprando ropa, haciendo un montón de compras. Y muchos de ellos
solamente consiguen jamón y pavo y ni siquiera se sentaron y tomaron un tiempo para darle gracias a Dios por haber mandado a su Hijo entre nosotros y resaltar el verdadero motivo de la Navidad, que es el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántas casas se han detenido a meditar en el verdadero acontecimiento que estamos celebrando hoy? Muy pocas. Por eso yo te animo, amado hermano, yo te animo, antes para terminar, que no dejes que este acontecimiento pase desapercibido en tu vida. Come todos los pavos, todos los jamones, todas las piernas, todos los guineos, manzanas y peras. Pinta tu casa de todos los colores que tú quieras. Ponle 20,000 foquitos, 15 arbolitos, 20 nacimientos. Todo eso, si puedes hacerlo, hazlo. Pero no te olvides del verdadero acontecimiento que estamos celebrando hoy. Y que los Herodes trataron de evitar, igual que hoy 2020. Muchos Herodes están tratando de desviar la mente de la mayoría del pueblo a que seamos un pueblo consumista, que gastemos plata en cosas secundarias y que nos olvidemos de qué estamos celebrando hoy. No permitas que eso pase en tu casa. No permitas que el nacimiento de Jesús sea un acontecimiento comercial en donde solamente pensamos en pavos, jamones y piernas, que no es malo, a mí me gusta comer, pero mi hermano, lo que estamos celebrando hoy está por encima de lo que puedas comer, de las decoraciones que puedas hacer en tu casa, ¿no? Eso es lo que no podemos dejar pasar usted y yo y el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, nuestros familiares y amigos. No podemos dejar pasar que estamos verdaderamente celebrando hoy. Hay personas que si no pintan se deprimen. Hay personas que si no pueden comprar jamón y pavo se deprimen. Hay personas que si no pueden pintar y no pueden poner el arbolito de nacimiento se deprimen. Hermano, la Navidad no es eso. La Navidad, ¿quién dice que la Navidad es pintar una casa y a decorarla? Y eso no malinterprete que eso no es malo. Aquí, mi hermano, lo que tú debes perdonar es que llegue un 25 de diciembre, un día como hoy, y que tú solo pienses en llenar de la barriga, en ver qué casa está más bonita, quién le puso más foquitos, en vez de decir quién adora más al Señor Jesucristo. Y que podamos hacer memoria de todo lo que Jesús vivió para que celebremos un día como hoy. ¿Estás puesto a pensar lo que vivió Jesús al momento antes y después de nacer? Todo lo que tuvo que hacer José y María, huir, esconderse, ir a Egipto, quedarse un tiempo allá, después regresar, ir a Galilea, escondióse. ¿De quién? De los Herodes. Igual que hoy. Los Herodes que tratan de que lo que Dios tiene establecido, borrarlo de la mente de las personas. Igual que hoy. Usted va a los malls y ninguno de ellos está pensando en Jesús. Están pensando en quién gasta más, quién compra más, quién decora más, quién tiene más carne, quién tiene más cerdo, quién tiene más jamón y pavo, quién tiene más fruta, quién tiene más ponche, quién tiene más dulce. En eso la gente piensa. ¿Quién tiene más? Cuando mi hermano Jesús no nació con nada de eso. Nació en un pesebre, en las peores condiciones posibles. Pero es el acontecimiento que Dios estableció para la historia de la humanidad. Así que, para terminar, amado hermano, no permitas que los Herodes de hoy opaquen el verdadero significado de la Navidad que tú y yo debemos celebrar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy verdaderamente estamos conmemorando, estamos celebrando el nacimiento de tu Hijo amado. Te doy gracias, Señor, porque al igual que en el tiempo de María y José, también hoy tienes el control de todas las cosas. Lo que hoy parece malo de nuestros ojos,
no es más que el cumplimiento de lo que tú tienes previsto para nosotros. Y por eso no me, no me, no me desanimo, no me pongo triste si no puedo comprar jamón o pierna, si no tengo arbolito, si no tengo nacimiento, si no tengo dulce, si no pinto mi casa, porque lo que debe estar en mi corazón, y es lo que oro, Padre, para que en el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, sin descuidar aquello, tengamos por norte y como punto de referencia importante un día como hoy, el nacimiento de tu amado Hijo, que en circunstancias muy distintas a las que vivimos hoy, se hizo hombre, nació huyendo, escondiéndose, porque lo querían matar desde antes que naciera. Y ese es lo que debemos celebrar hoy, que el enemigo no pudo, como tampoco podrá hoy, opacar el amor y la esperanza que tenemos de que vendrán días mejores para nosotros. Te doy gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo en un tiempo difícil para salvarnos, para redimirnos, comprarnos por precio de sangre, por haber muerto por nosotros, por haber dado toda esta enseñanza que tu palabra nos ilustra, que Él hizo en el tiempo de su peregrinación y de su evangelio, y que gracias a Él el mundo está lleno de sus seguidores. Lamento que días como hoy sean transformados en una fiesta pagana, en donde la gente se preocupa más por quién pinta y quién arregla más, en vez de ser quien adora más, como hicieron los magos, que ellos vinieron a adorar y se fueron. Ese es el tiempo que nosotros debemos hacer memoria un día como hoy, ¿no? Más que otras cosas materiales que no sirven para nada, necesarias, pero que no sirven. Aquí lo que importa es el nacimiento de Jesús, que Él vino, entregó su vida por nosotros, y que nació en tiempos en donde ninguno de nuestros hijos nació así. Así que te doy gracias, Señor, y que este día, 25 de diciembre, sea un día de regocijo, sea un día de amor, un día en familia, pero sobre todo un día de remembranza de las condiciones en que viniste al mundo y que viniste a salvarnos y a rescatarnos de las garras del enemigo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero nuevamente desearles una feliz Navidad a todos, que la pasen en familia, que la pasen disfrutando de las cosas que puedan tener, de lo que puedan comer. Pero lo más importante es que nos detengamos un tiempo a recordar qué es lo que verdaderamente debemos celebrar. Así que pasen una feliz Navidad en nombre de mi familia, en nombre del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, del liderazgo de nuestra iglesia. Queremos desearle una feliz Navidad a todos nuestros miembros. Así que pásenla bien el día de hoy y estén pendientes a la prédica de este domingo. Dios les bendiga.